Y bueno, la verdad que el sector está atravesando un momento muy complejo, las tantas crisis que ya hemos vivido, con lo cual manifiesta lo cíclico que es. No obstante, esta crisis en particular tiene algunas características especiales que creo que vale la pena analizarlas, ya que si bien es cierto que fundamentalmente las principales causas son de origen externo, pero también hay muchas cosas que no hemos hecho quienes formamos parte de esta cadena en su debido tiempo y que de alguna manera hoy estamos sufriendo las consecuencias. Yo diría de que ante este cambio de gobierno me parece que hay muchas cuestiones que están vinculadas con la macroeconomía, que más allá de quien sea el próximo presidente hay cuestiones que inevitablemente van a ocurrir. En primer lugar, me parece que tenemos que solucionar una serie de distorsiones en la macro que tienen un impacto en en el corto plazo y otro impacto en el mediano y largo plazo. Cuando hablamos de corregir distorsiones, estamos hablando de hoy el Estado Nacional tiene un enorme déficit fiscal, ese déficit de alguna manera obliga a imprimir una cantidad de dinero que termina generando un importante nivel de inflación. Cuando tenemos inflación y esa inflación no es acompañada de la misma manera con el tipo de cambio, nos produce atraso cambiario. Y si bien es cierto que el tipo de cambio no es la única variable que define la competitividad de todo el sector productivo, fundamentalmente el sector primario, de hecho es una variable importante. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, que con una inflación del 8% tuvo una devaluación de más del 50%, y que Argentina tuvo una inflación del 30% y una devaluación del 14%. O sea, nosotros apreciamos nuestra moneda mientras que Brasil depreció su moneda. Eso genera que Brasil, en términos comparativos, pueda producir con menores costos que nosotros. Entonces, inevitablemente, por más que se diga otra cosa, ese tipo de cuestiones van a ocurrir. Ahora, eso generan varios efectos. El efecto inmediato va a haber probablemente una retracción en el nivel de consumo, una caída en el salario real, pero que en el mediano y largo plazo se va a tender a ir equilibrando para poder recuperar la competitividad que se perdió. Ahora, insisto con el concepto, cuando hablamos de competitividad, si se piensa en una corrección del tipo de cambio, pero no se tienen en cuenta todo el resto de las variables que hacen a la producción, como por ejemplo, en primer lugar, el control de la inflación, presión impositiva, sinceramiento de las tarifas. O sea, si nosotros comparamos lo que pagamos en el interior de luz, iba a decir de gas, bueno, acá gas no tenemos, pero fundamentalmente de servicios públicos versus lo que paga un habitante en Buenos Aires, hay una diferencia abismal. Y lamentablemente cuando uno habla de subsidios, no está mal que se subsidie a aquellos sectores sociales con bajos recursos o con bajos niveles de ingreso. El tema es que se está subsidiando a sectores que no lo necesitan y esa es no la única, de las causas que producen déficit fiscal. Entonces, de hecho, me parece que si analizamos los equipos económicos de cada uno de los candidatos, son gente razonable, sensatas, que creo que, si bien es cierto que tienen una ardua tarea por delante, pero me parece que hay un elemento que es fundamental a la hora de analizar las variables económicas, que es un intangible, que son las que llamamos las variables blandas de la economía, que tienen que ver con la generación de confianza, con la generación de expectativas. La economía funciona con expectativas. Si realmente queremos generar expectativas favorables, tenemos que generar confianza, generar un clima amigable de negocios para atraer inversiones, para que realmente se genere ese buen clima y empieza a ponerse nuevamente todo el aparato productivo en marcha. Por eso que digo que me parece que más allá de quién gane, el principal elemento es generar un clima de confianza, de concordia, salir de este estado de crispación que estamos los argentinos, que parece que estamos todos peleados con todo, y aceptar que cada uno puede tener su visión, su punto de vista y su manera de pensar, y que no necesariamente por eso tiene que convertirse en un enemigo.